Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Buen día, licenciada. licenciada. Buen día, Licen. Muy buenos Buen día, días. licenciada. Gusto verlos. El día de hoy, como ya les había adelantado el viernes, y después de haber hecho una revisión y un escaneo, digámosle así, un scroll súper rápido por sus redes sociales, obviamente siendo mucho más detallistas. Ahora sí se escucha, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok, gracias. Bien, decíamos, después de haber revisado ya sus redes sociales y algunas páginas tal vez alternativas de medios de prensa escritos, tal vez de algunos canales, creo que hemos podido ampliar un poquito más nuestra visión sobre redes sociales, ¿no es cierto? Para esto, la clase de hoy va a ser enteramente de debate y participación, porque considero que muy aparte de lo académico también es muy valiosa su opinión. Previamente, por favor, ¿se logran ver las diapositivas? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ok, perfecto. A ver, nos vamos. Quiero simplemente recordar un par de características súper importantes dentro de todo lo que es el entorno digital y la forma y las características que podemos tomar en cuenta respecto a este punto. En primer lugar, una característica clave de la redacción y de la comunicación en entornos digitales es la hipertextualidad, el acceso multidireccional y casi ilimitado a información. Esta permite navegar obviamente y encontrar contenido y amplificar la cantidad de información que puedo conceder a alguien a través de los enlaces o links. Ofrece además poder complementar la información que estoy entregando para hacer el texto aún mucho más, no amplio, pero sí más integral. Es vital entender que la hipertextualidad hace que de una pequeña noticia podamos dirigirnos tal vez a otros 10 sitios diferentes que complementan y que agudizan aún más nuestro sentido de análisis y de acceso a la información al dar tantas opciones que pueden complementar nuestro conocimiento. Por otra parte, contamos con el uso de recursos multimedia. Como ya habíamos dicho, muchas veces se complementa lo que es la cuestión de navegar y de conectarnos con elementos multimedia. Imágenes, sonidos, pistas, audios, videos, archivos. Hay una gama muy amplia que podríamos utilizar para desarrollar estos elementos tanto en información como en comunicación. Acá una vez más podemos ver cómo la hipertextualidad y el recurso multimedia del que les acabo de hablar se combinan tanto en texto como en imágenes, fotografías, videos, podcasts. Hay una variedad y una gama muy diversa que podríamos emplear gracias a esta característica. Ahí vemos una vez más cómo los hipertextos relacionan y hacen que lo que podría ser un texto normal y lineal de una tras otra hojita, digámoslo así, como vemos en la imagen, podría vincularse de forma mucho más amplia y compleja gracias a los hipertextos o a los hipervínculos que nos permiten diversificar la forma y acceso a la comunicación y a la información. Finalmente, en redes sociales y en entornos digitales, la interactividad es una característica clave porque me permite generar esa interacción bidireccional entre dos o más personas. La interactividad es un recurso demasiado
importante por la cantidad de protagonistas que puede llegar a tener al mismo tiempo. Y es una característica esencial en las TICs, porque permite esta comunicación sin importar dónde se encuentren los personajes y los protagonistas de este proceso comunicativo. Gracias a la interactividad podemos realizar operaciones de comercio electrónico, foros, mensajería instantánea, grupos de chats, videoconferencias, clases virtuales, entre otros. La interactividad podría asimismo desarrollarse en 3 esferas o en 3 ámbitos. En primer lugar, la que es textual y de contenido. En esta directamente nos ponemos a interactuar con recursos. Ya habíamos dicho que podría ser tal vez un video, alguna actividad interactiva, una encuesta, un proceso de selección de personal. Hay diferentes formas en las que podemos interactuar solamente entre una persona, un agente, y el contenido disponible en una plataforma, por ejemplo. Por otra parte, contamos con la interactividad social o comunicativa. Esta necesariamente involucra personas. No importa que la distancia geográfica nos separe demasiado, la interactividad social se basa básicamente en eso, en la colectividad y en el manejo de información y el proceso de información de forma recíproca. Finalmente, al hablar de interactividad técnica, nos relacionamos como agentes o como ya podría ser emisores o receptores dentro de un proceso comunicativo, nos vinculamos con dispositivos. Podrá ser de mi celular replicando la imagen en mi televisor o haciendo lo mismo desde mi computadora en casa, optando y accediendo a una comunicación remota con mi computadora del trabajo, de la oficina. Podré tal vez hacer lo mismo desde mi celular para con mi tablet. Hay muchas formas de interactuar también, pero solamente teniendo en cuenta los elementos y dispositivos que técnicamente nos permiten generar este proceso de interacción. Bien, ahora sí, abro debate y para esto voy a ir realizando algunas preguntas. La participación en este caso es obligatoria porque necesito conocer su criterio. Muy aparte de lo académico o de lo teórico, siéntanse en la libertad de responder única y enteramente en base a su criterio, su opinión personal y sobre todo siempre, chicos, como les menciono desde la primera clase, en el marco del respeto y de la sana convivencia para con sus compañeros. ¿Ok? Bien, primera pregunta. A ver, ¿por qué resultan tan atractivas las redes sociales para los jóvenes? Manito levantada, por favor, ¿quiénes van a participar? Carlos, Luciana, Iván. Cierro participación. Ah, bien, hasta Melina. Ya, llegamos hasta Melina. A la siguiente pregunta, por favor, las personas que no estoy mencionando. Les voy a pedir que la participación sea breve, así podemos emitir la mayor cantidad de criterios y lo hacemos mucho más participativo. Bien, Carlos, te escuchamos. Buen día, licenciada. Yo creo que las redes sociales son fáciles de usar y las personas adultas que no conocen tanto de este tema pueden llegar a facilitar su uso. Ya, muy bien. Gracias. Luciana, por favor. Gracias, licenciada. Más que todo, yo creo que las redes sociales son un medio que llama la atención a los jóvenes porque somos los que estamos más latentes, por así decirlo, más activos en todo lo que es el avance tecnológico. Y como mencionó mi compañero Carlos, los adultos no conocen mucho este tema y entonces nosotros somos los encargados de explicarles, incluso a nuestros padres, familiares, el uso de los mismos.
¿Y por qué nos interesa tanto a los jóvenes? Es porque las redes sociales se centran más en nosotros, porque somos el medio por el cual todo se divulga, porque así no tenemos conocimiento de qué está bien compartir, qué está mal compartir. Entonces, de alguna manera, todo lo hacemos viral y nos interesa, porque siempre va a haber cosas de moda, hasta de peleas, violencia, entonces todo nos llama la atención porque estamos en una edad del morbo. También, y aunque no creas, es una edad que se prolonga o se detiene, o más bien con los años se empieza a saber administrar. Creo que es lo importante. Gracias. Iván. Gracias, buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Yo pienso, y es una opinión personal, que las redes sociales es una moda hoy en día, porque aunque no crean, yo conozco personas que no tienen todavía las redes sociales, pero por entrar en esta nueva moda es que se adaptan en estas nuevas tecnologías para de alguna manera no quedar mal con otras personas o de estar actualizados, por así decirlos. Ya, muy bien, interesante punto de vista. Muchas gracias, Iván. Anaí, por favor. Sí, licenciada, yo pienso que las redes sociales son importantes y como que, por así decirlo, pega más a los jóvenes por el simple hecho de que uno encuentra contenidos que son de interés un poco más juveniles. Uno puede encontrar distintos tipos de páginas, por ejemplo, que ayudan a los jóvenes, no sé, supuestamente tratar de informarse un poco más. Y uno encuentra contenido que generalmente para los adultos no es tan, podría decir, tan importante, por así decirlo. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, las redes sociales se han convertido en una parte muy importante para todos los jóvenes. Ya, muy bien, muchas gracias. Melina, por favor. Gracias, licenciada. Estoy de acuerdo con todo lo que dicen mis compañeros. También pienso que las redes sociales son atrayentes para los jóvenes porque, digamos, puedes interactuar con personas que tal vez no están en tu círculo social, digamos. Puedes ampliar tu círculo social. Uno, dos, tienes una mayor accesibilidad a la información y tú también puedes ser el portador de esa información. O sea, puedes difundir tu contenido y tu información. Eso es lo que pienso. Muy bien, bastante interesante. Gracias, Melina. Si a momentos me ven bajar la mirada o estar un poco ausente, por favor, no se alarmen. Estoy tomando apuntes de todo lo que están diciendo y lo voy a resumir en un podcast que nos va a servir para realizar una actividad mañana, ¿ok? Cerramos esta participación con Nicolás Ayllón, por favor, Nico. Buen día, Licen. Bueno, hay que tomar en cuenta y hay que diferenciar dos cosas. Uno es redes sociales y otro es Internet. El Internet nos da acceso a la información. Las redes sociales han sustituido a lo que normalmente antes se utilizaba como un slam. ¿Qué era un slam? Era un cuaderno con una serie de preguntas en las cuales, digamos, tu mejor amiga te entregaba, lléname mi slam, qué te gusta, quién te gusta, por qué te gusta, qué comes, qué no comes, dónde te gusta ir, qué canción te gusta, qué me dedicarías y demás. Entonces, el slam servía como un intermediario entre chiste y chiste, si quieren llamarlo, para enterarse de qué es lo que las otras personas sabían o pensaban de uno. Entonces, si lo vemos como redes sociales, un ejemplo, digamos, Facebook, tú puedes saber lo que las personas piensan de ti a partir de las publicaciones que haces o inclusive de las fotografías que subes. Entonces, se ha sustituido. Ahora, de que ahí haya, digamos, un interés de tecnología por medio, porque los celulares nos acercan a otro tipo de mundo. Ya está el tema de la aldea global, de que la información es globalizada, el acceso al Internet es globalizado en cierta parte. Entonces ya sería otra cosa. Pero si lo tomamos como redes sociales, desde mi perspectiva, es la manera tecnológica de estar al día con el chisme de la otra persona. Ya, bastante interesante, Nico. Nico, ¿tú te informas o alguna vez has podido informarte por redes sociales? Técnicamente sí, por el tema de los periódicos, plataformas digitales como CNN, agencias de información, documentales y demás, sí.
he podido informarme por medio de redes sociales. Ok, muy bien, muchas gracias. Geraldine, ¿qué quieres aportar? Yo pienso que es más que nada, el interés para los jóvenes, más que nada, desconectarse un ratito del mundo real y ver todo lo divertido, todas las cosas que no están en tu ambiente como tal. Desconectarse un ratito. Ya, muy bien. Te desconectas un ratito para conectarte a otro mundo, ¿no es cierto? Sí. Bien, en este mundo de conectividad, digámoslo así, o de hiperconectividad también, cada vez estamos más conectados a más gente, a más situaciones, a más lugares, a más eventos, ¿no es cierto? Y está en nuestro poder tal vez desconectarnos el momento que querramos, o silenciar, o tal cual podríamos hacer con una clase, ¿no es cierto? Silenciar a la docente, oculto mi página, no me muestro en cámara. Sentimos que tenemos el poder. Las redes nos dan un poder muy grande de elegir, de poder decir también en ese mundo virtual, esto me gusta, esto me importa, esto no me gusta, esto me enoja. Y muchas veces eso no siempre responde o corresponde a lo que en realidad pensamos, ¿no es cierto? Muchas veces también lo hacemos tal vez por quedar bien con alguien o por ser sarcásticos, tal vez al emitir una reacción o un comentario. No sabemos qué tan sincera o qué tan real está resultando esa reacción. Entonces, en este sentido de una evidente tal vez falsedad latente que puede encontrarse ahí camuflada en las redes, ¿creen que las redes sociales y Internet en general puede ser peligroso y en qué sentido? Bien, voy apuntando las participaciones. Valentina, Luciana, Luis Ángel Quispe, Steven y Carlos. Mantenemos manito levantada, por favor, a quienes no he mencionado. Ok, ahora sí. Te escucho, Ok. Valentina. Yo creo que sí pueden ser bastante peligrosas porque hay gente, si bien hay gente que digamos solamente lo usa para divertirse, hay gente que también puede ser mala, digamos, en ese aspecto. Por ejemplo, en mi colegio habían grupos anónimos que se creaban en la red de Instagram y subían cosas de todos los de colegio y no eran cosas bonitas, digamos, eran cosas feas, hablaban sobre insultaban, contaban secretos, todas esas cosas, y ha ocasionado también problemas grandes en varios de mis compañeros. Entonces, por esa parte, yo creo que las redes sociales, si bien son buenas en cierta parte, también pueden ser tóxicas para nosotros. Ok, muchas gracias. Luciana, ¿en qué sentido podría ser un contenido tóxico el que estamos recibiendo? Comparto lo que dijo mi compañera Valentina, que puede ser bueno y tóxico a la vez. En el sentido tóxico es que nos malinformamos. Hemos llevado en periodismo, me acuerdo, que mucha gente compartía la noticia de una señora que la habían atropellado con sus gelatinas, pero había sido antigua y la gente pensaba que era nueva. Entonces las redes sociales nos malinforman. Como también ha pasado por mi colegio también, el que hagan esos grupos, hablen de chismes, compartan fotos íntimas de personas. No hay un respeto a la privacidad. Entonces es un límite en las cosas, ¿no? Siempre estamos al borde de o salir de lo bueno o salir de lo malo. Entonces hay una línea que nosotros tenemos que estar equilibrados, ¿no? Saber lo que está bien, lo que está mal y no dejarnos guiar por el chisme, incluso hay el trato y tráfico de personas, ¿no? Que en las redes sociales nos tienen muy cerca de ese tema, porque te hablan, tú puedes caer, contestar, te roban información, entonces es en muchos aspectos tóxico. También, efectivamente, y resulta también un poco más difícil de manejar esta forma tóxica en que pueden ser utilizados tus datos, ¿no es cierto? En mis tiempos el slam era lo más lejos que uno podía llegar para insultar a alguien, escribirle algo en el pupitre, rayarle la cara, pegarle algo a la espalda. Eran cosas mucho más presenciales, por así decirlo. Sí nos divertíamos bastante, ahora que lo recuerdo, las cosas que habré hecho yo, pero también considero que la herramienta
como tal en sí no es mala, ¿no es cierto? Sino que depende mucho el uso que le demos y también nuestra capacidad de razonamiento y de análisis antes de acceder al contenido. No está bien que ahora ni bien veamos algo en Face y nos sale el mensaje, ¿no es cierto? Contenido, ocultaron el contenido, digamos, por políticas de privacidad y todo ello. Mostrar foto, tenemos la opción abajo, bien pequeñita. A ver, le damos clic para ver qué es lo que se nos está ocultando. Entonces, es un sentido, sí, de curiosidad, pero mal enfocada. Si se me está ocultando algo, preferiría pasar de largo y punto, no verlo, porque sé que puede herir mi sensibilidad, pero muchas veces optamos por todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, no está del todo mal, pero sí tenemos que ser mucho más cautelosos como futuros comunicadores también en la selección de contenido al cual accedemos. La diversidad está, pero saber qué es lo que tengo que evitar o qué es lo que no debería hacer es lo que realmente me va a permitir generar un enfoque mucho más constructivo, ¿no es cierto? El morbo vende, está bien, es cierto, pero también nunca vamos a poder generar un cambio si desde nuestra postura de periodista, comunicador, radialista, blogger, influencer, sigo generando más morbo para vender, no a esa costa. ¿Dónde quedan tus valores? ¿Dónde queda tu sentido humano y tu responsabilidad para informar? Se trata de que informes, no que vendas desgracias, no que seas el más taquillero por ser el comunicador más mal hablado de la radio, no por ser vulgar. Eso ya va a llenar de mucha gente, pero ¿de verdad te va a permitir crear un contenido que sea memorable, que sea constructivo y que sea útil? Es ahí donde tenemos que delimitar muy bien la diferencia y marcar la delgada línea de la que nos hablaban entre lo que es ético y consumible y de lo que ya está pasando de la raya y que no continúe su cadena en mí. Si llega a mí, punto, yo corto, no difundo esa cadena de WhatsApp, no difundo ese contenido de redes sociales, no lo viralizo y de alguna forma voy a ser una persona menos en esa cadena de daño que puedo estar creando sin ser tan consciente de las repercusiones que puede tener a largo o a mediano plazo. Luis Ángel, por favor, y a continuación, Francis. Gracias, licenciada. Lo que yo pude ver, ¿no? En varios medios periodísticos en las redes sociales también brindan o dan información falsa. Debería ser un poquito más cuidadoso, porque si bien hay personas que conocen la noticia o se enteran de la noticia por otros medios, hay también personas que la escuchan por primera vez en las redes sociales, cosa que si ven la noticia y, por ejemplo, muere Chespirito o muere tal jugador o diversas, incluso llegan a creer y lo divulgan, ¿no? Lo comparten, cosa que no es tan correcto como debería ser. Efectivamente, también pasa por el manejo responsable de la información que llega a mis manos. Yo no voy a compartir la imagen de una niña desaparecida sin antes verificar de cuándo es, de qué país, bajo qué circunstancias, ¿no es cierto? Es nuestro primer deber y nuestra primera obligación analizar, bien, ¿quién me lo ha mandado? ¿Es confiable, sí o no? ¿De cuándo data la publicación? ¿De qué país es? ¿Qué tan actualizada está la información? ¿Ya han encontrado a la niña? ¿No la han encontrado? Es decir, hay formas de apoyar y de aportar más bien a la información desde también la prevención y desde el propio análisis de lo que voy o no a compartir, ¿o no? Después somos nosotros los que vamos a quedar mal compartiendo información falsa o desactualizada o continuando esa cadena viral de un dato que tal vez no merece ser compartido y no tiene por qué llamar tanta la atención. El hecho de que muchos lo hagan no significa que está bien, sino que más bien debemos ser mucho más cuidadosos para ver por qué lo está replicando tanta gente. A veces pueden equivocarse muchos y ser solamente nosotros quienes nos mantengamos en la línea de, diré de la precaución, pero sobre todo de la atención
al divulgar cualquier información. También puede resultar peligroso, ¿no es cierto? Y hasta puede ser lastimosamente invasivo a la privacidad de muchas otras personas el compartir información errónea. Por ejemplo, se me ocurre en estos tiempos de COVID y escalada de casos y demás, ¿qué pasa si yo me pongo a compartir con ustedes mediante el grupo, mediante mi Face y mediante otras páginas que el señor Juan Pérez necesita plasma hoy? Y resulta que esa imagen la comparto hoy porque la he recibido hoy, pero data de hace 3 semanas atrás y no tuve el cuidado de verificar qué tan cierta y qué tan pertinente era esa información. Lo voy a divulgar con ustedes. Ustedes desde la sana intención, obviamente, tal vez lo van a compartir en otros grupos cuando resulte que Juan Pérez ya falleció y que el dato ya es extemporáneo, ya está fuera de lugar. ¿No es cierto? Puede resultar mucho más dañino que la familia de Juan Pérez siga viendo que su solicitud se está replicando en redes y todo ello, cuando ya pasó, ya fue. Entonces ese carácter de inmediatez también que existe en redes sociales y en internet, tiene que ser muy bien administrado desde un punto de vista muy atento, muy acucioso también, y sobre todo que los mantenga en la línea de lo que es veraz, lo que es actual, lo que es ético. Filtro información. Internet nos da un acceso ilimitado a todo tipo de información. Nosotros somos el filtro. Ya lo decía, la herramienta en sí no es mala, pero el uso que se le llega a dar sí es totalmente responsabilidad nuestra. Steven, por favor. Perdón, licenciada, buenos días. Yo le quería comentar, bueno, que cuando compartimos a veces cosas por las redes sociales, bueno, en su mayoría, a lo que he visto, las chicas comparten su día a día. Es decir, van a lo que van al gimnasio o a la tienda y a veces lo hacen tan específico que dicen la hora o sus rutinas, ¿verdad? Y eso es peligroso porque, o sea, das información a personas extrañas y pueden atentar con tu vida, por así decirlo. También, una vez más, no por dar, decíamos, no por dar mayor información, voy a estar haciendo lo mejor. Hay que ser muy, muy cauteloso en lo que publico, qué publico, y estas recomendaciones incluso pasan por lo que Luciana nos comentaba, que es la trata, tráfico, es decir, el exponer tantos datos de tu vida privada puede exponerte a lo bueno como a lo malo. Así que, como ven, es una secuencia y una cadena de cosas, ¿no es cierto? Para empezar, en redes sociales, nunca va a estar de más recomendar que no acepte a desconocidos. En la vida real no lo haría, ¿no es cierto? No aceptaría a cualquiera como mi amigo y le cuento, mira, vivo en tal lado, tal lado, tal lado, tengo este anillo, me voy a casar, voy a comprarme esta casa. A la primera no lo vamos a hacer en la vida real y en la conexión interpersonal que tenemos. Si no lo hacemos en la vida real y en el momento, en vivo y en directo, por así mencionarlo, ¿por qué lo hacemos en redes sociales? Resulta bastante contradictorio, ¿no es cierto? Pero es una razón más para disfrutarlas, ¿sí? Pero protegiéndonos. Francis. Gracias, licenciada. Se olvidó de mí. Eh, yo igual quería, o sea, decir casi lo mismo que mi compañero Steven, ¿no? Que gracias, o sea, las redes sociales se ha vuelto algo muy común en la vida de todas las personas, chicas, chicos, personas, donde muestran qué es lo que comen, qué es lo que hacen, todo en sí, donde cualquier persona que lo ve ya sabe su vida cotidiana de la persona, qué es lo que va a hacer, dónde va a estar, porque muestran todo lo que hacen, ¿no? Y como decían también que gracias a esto pasan cosas que lamentablemente son tragedias, ¿no? Que las secuestran, que muchas cosas que nos podemos imaginar. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con la información que compartamos, porque no todo es la red social, o sea,
sí es una moda que se hace de compartir tu día a día, lo que haces, lo que comes, pero también tenemos que ponernos a pensar en nuestro cuidado de nosotros mismos, ¿no? Muy bien, el autocuidado, todo empieza de uno mismo. Carlos, por favor. Gracias, licenciada. Yo creo que en las redes sociales no corres peligro si es que actúas con cautela, porque esto ya entra en tu responsabilidad. Si tú compartes lo que haces en tu día a día, eso es tu responsabilidad. Entonces, si tú caes en, digamos, una persona que te empieza a hablar y te cita en tal lugar, si tú eres inteligente, por así decirlo, entonces no vas a caer en eso. Pero si tú eres tonto o algo así, entonces vas a caer, pues entonces es tu responsabilidad. Muy bien, Carlos. Gran parte de lo que mencionabas es correcto. La responsabilidad parte de uno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser mucho más críticos y más atentos porque sin querer, tal vez o sin ver esa mala intención, podríamos estar exponiéndonos nosotros, a mi familia, mis bienes. Es decir, si algo te ha costado tanto conseguirlo, cuídalo, no lo expongas. No siempre toda tu alegría va a ser compartida, ¿no es cierto? En redes está la gente que nos quiere, que nos odia, que no nos soporta tanto, tal vez, pero es nuestra obligación saber filtrar y saber qué compartir, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no es cierto? Una que otra indirecta no le hace daño a nadie. Mientras no se materialicen, creo que todos lo hemos hecho. Pasa. Limber, por favor. Gracias, Lice. Bueno, igual quería contar, ¿no? Las redes sociales eh, puede ser malo, pero depende del uso como tú le das. No va a ser malo si tú le das un buen uso y lo manejas con responsabilidad. Eh, Responsabilidad, la pues, palabra clave. Muchas exacto. gracias. Y se escuchan en noticias tantas cosas. He escuchado igual que los captan por un juego Free Fire y se dejan manipular, ¿no? Pero es responsabilidad. Eso es lo que tenemos que manejar y usarlo con un buen fin. Puede ser entretenimiento, pero siempre con responsabilidad. Muy bien, muchas gracias, Limber. Brian, por favor. Gracias, licenciada. La mayoría de mis compañeros han dicho que las redes sociales es una herramienta y todo depende de nosotros cómo lo manejemos, ¿no? De manera responsable. También que las malas publicaciones que puedes encontrar en las redes sociales, siempre hay que verificar que sean verídicas, porque en el caso de mí, yo doy un ejemplo. Por ejemplo, mi abuelita el año pasado recién se acaba de meter a esto de las redes sociales, le han regalado un celular, smartphone. Entonces era medio complicado todo el rato decirle, no, 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 lo que dice ahí no es verdad, no, la vacuna no te hace esto, no, esa persona ya ha fallecido hace mucho tiempo, ¿sí? Porque se preocupaba. Entonces le hemos tenido que enseñar a ver, ¿no? Porque el Internet te manda millones y millones de información y no hay cómo verificar algunas noticias. Y por eso hay que manejar de Mamita, manera gracias. responsable. Gracias por tener la paciencia de enseñarle. Gran parte también de la responsabilidad está en eso, ¿no es cierto? Muchas veces nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos, abuelos son mucho más ingenuos al captar este contenido, pero nosotros que estamos familiarizados podemos ser el agente clave en la casa que con responsabilidad comunique, ¿no? Que no todo es cierto, que sí hay muchas cosas, pero no todo va a ser verdad. Muchas veces generaciones anteriores a la nuestra toman esto como de que no, pero si está en internet debe ser cierto, ¿no es verdad? Pero no siempre va a ser así y es nuestro deber orientar. La responsabilidad también parte de eso, de comunicar adecuadamente y de guiar a todos aquellos que están adentrándose recién en este mundo para que no vivan, ¿no es cierto? Tal vez con temores infundados, con ideas erróneas,
Nadie se va a convertir en hombre lobo por vacunarse. Resulta chistoso tal vez para nosotros, pero todavía en el área rural la gente lo cree. Nadie se va a activar con la vacuna, su señal 5G, que lo va a hacer explotar en 3 años, ¿no ve? Hay teorías demasiado locas. Hay cada cosa que se escuche, chicos, que es impresionante, de verdad. Todavía la mente del boliviano está muy enfocada en el dice que. Entonces, si vamos a transmitir información que sea algo constructivo, hay demasiadas dudas y demasiados baches en nuestro espectro educativo, por así decirlo, y somos nosotros quienes desde donde estemos podemos generar conciencia, un colectivo social, podemos armar una red de información que más bien instruya, no que sirva para destruir. Jocelyn, por favor. Buenos días, licenciada. Bueno, yo voy a dar mi opinión respecto al tipo de comunicaciones. Tiene su lado bueno, su lado positivo y su lado negativo. En su lado positivo sería que tanto Facebook, Instagram, los medios que se usan, puede ayudar bastante en el sentido de dar información, por ejemplo, a personas que necesitan ayuda económica o familias que están necesitadas. En ese sentido, sí es muy bueno esas plataformas que se usan, pero en otros casos se usa más como mis anteriores compañeros han dicho que se usa para el morbo, para poner información falsa, y eso que causa a que las personas puedan tener no sé, tener malos consejos, o no sé si recuerda, licenciada, que el año, no sé, creo que el 2019 dijeron que no iba a haber nada, iba a haber escasez, y eso ocurrió también por Facebook, que lo estaban manejando ahí información falsa, y la gente en la calle empezó a salir a comprar cosas, el montón de cosas. Entonces, yo creo que en ese sentido, dar mala información hace que las personas lo lleven en un mal sentido. Muy bien, Luciana. Nos conectamos a una sesión más, por favor. Les paso el link.